hay que descubrir el misterio. Pablo denominó en estos últimos tiempos que hay un misterio. Él dijo una de las cosas, la denominó un misterio porque es un acertijo, algo que hay que saber y solamente Dios lo puede saber. No hay intelectualidad, no hay conocimiento humano, no hay astrología, no hay nada que pueda conocer ese misterio, y ese misterio solamente es revelado por Dios. Él dijo una sola palabra ya en el libro de la carta de Tesalonicenses, capítulo 2, ¿verdad? Versículo 7, dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Está en acción. Esto nos indica que a través de la revelación de Dios, que hay una acción malévola que está andando, haciendo tantas cosas a favor de alguien que está pronto para pronunciarse. Yo me acuerdo que el Señor dijo y utiliza las mismas palabras de una forma grotesca, utiliza la misma fórmula que el Señor utilizó a través de Juan el Bautista. Él cuando fue bautizado, cuando fue lleno del Espíritu Santo, cuando fue lleno del poder de Dios, que vieron toda la gente y se dieron cuenta que algo estaba sucediendo, algo sobrenatural. Y él le dijo, yo los bautizo a ustedes, ¿verdad? En el nombre de Jesús, pero viene detrás de mí que los va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. O sea, quiere decir que se activaba algo poderoso. Y todos sabemos cómo utilizaba el Espíritu Santo cada visión que él llevaba en cada uno de los hermanos que él había postulado su poder, el sello de esa bendición. Habían milagros, habían prodigios, habían tantas cosas poderosas que dejaba la humanidad sin palabras. Y quizás ahora también está ese misterio en acción. Y ese misterio está en acción, ¿por qué? Porque hay una acción diabólica que quiere destruir y que solamente a través del poder de Dios, a través del sello del Señor, se puede descifrar. No tanto así lo dijo el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, cuando dijo de una manera interesante, poderosa. Dijo, el Espíritu dice claramente, en los postreros días, ¿verdad?, vendrán doctrinas de demonios guiando por un espíritu del mal. O sea, cuando habla de doctrina de demonios, está diciendo que también los demonios pueden doctrinar, los demonios pueden enseñar, los demonios. Entonces la iglesia debe prepararse hoy por hoy, entender cuál es ese misterio que están haciendo, y por eso que necesitamos hoy urgentemente que el Espíritu Santo en nuestras vidas sea activado, se vea de una manera más poderosa, porque te voy a decir que no hay otra manera de poder descubrir eso. Si el Espíritu Santo no está ahí, te digo y te lo garantizo que no va a haber manera cómo hacer verdaderamente delante de quién estás y cuál es la función de eso. Pablo habla de una manera categórica, y por eso voy a apoyarme un poquito en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 4, donde dice algo muy interesante y se lo voy a leer para ustedes. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido. Oiga bien, vosotros, hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros. O sea, hay alguien mayor. Mayor es el que está en vosotros que el que está, ¿a dónde? En el mundo. O sea, esto nos indica, estoy comenzando ya, porque esto nos indica, ¿qué nos indica? Nos indica que hay alguien que es superior a usted humanamente, pero hay alguien que es superior a él también, que es el Espíritu de Dios. Cuando dice el que está en el mundo, ¿quién está en el mundo? ¿Quién gobierna el mundo? Gobierna el mundo es Satanás. Literalmente es Satanás. Satanás engaña, Satanás hace tantas cosas, y que el Señor lo reprenda de distintas formas. Y el mundo está, cuando ustedes hacen parte del mundo, por eso el Señor lo dijo, ¿verdad? El que se haga amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque está aliado a un poder diabólico de las tinieblas. Por eso la iglesia tiene que representar a quien ha sido llamado a representar. Hemos sido llamados a representar a Jesucristo a través del Espíritu Santo, que es el quien ha asignado para estar aquí. Por eso él dijo, yo me voy y os conviene que yo me vaya,
porque si no el Consolador no vendría, que ya sabemos el Consolador que es. El Consolador es el abogado, defensor de nuestras vidas, que siempre va a estar ahí, ayudándonos, dándonos a conocer la verdad. Por eso es urgente que cada hermano, cada familia de Dios que participa en la línea sacerdotal de Dios, bien sea cualquier sea su llamado, debe estar llamado a eso. Yo me acuerdo que en el libro de los Hechos, el Señor llamaron cuando estaban simplemente nada más atendiendo la cocina. Y le decíamos, necesitamos que los cocineros, así le voy a hablar, que los cocineros sean llenos del Espíritu Santo. Imagínense. Los cocineros, para cocinar, ¿usted se imagina la importancia del Espíritu Santo? ¿Ah? Porque dicen ellos, no es necesario que nosotros atendamos y dejemos la palabra de Dios y atendamos a las mesas, a la viuda. Estaban hablando la atención, la mesería, atendiendo, y los que cocinan debían de ser llenos del Espíritu Santo. Imagínense. Ahora, ¿por qué estamos distanciados del Espíritu Santo? Porque quizás nos enseña para eso. Quizás no hemos sabido la magnitud de las cosas que hoy. Hoy quizás nosotros nos ponemos acá sin responsabilidad. Tengo que decírselo así, hermano. Sin responsabilidad, sin llevar una vida consagrada a Dios, buscar la manera para poder ser bien, oiga bien representado Cristo en lo que Dios nos ha llamado. Entonces, hay algo importante esto. Entonces, dice, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Porque hay alguien que es superior a usted nada más como ser humano. Pero cuando usted se llena del Espíritu Santo, por eso Pablo habla allá, también hablando de esta lucha, hablando allá en la epístola de los Efesios. Digo, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor. O sea, es como si fuera una exclamación de rodillas. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, para poder resistir, porque es que la batalla no es cualquiera, la batalla es dura, fuerte, ¿no? Entonces, para poder resistir las acechanzas, ahí sí lo nombra literalmente, las acechanzas del diablo, que el Señor lo reprenda. Entonces, hay una verdadera identidad que debe tener el creyente, que es la presencia del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo es necesaria. Entonces, dice el Señor, ¿verdad? Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así lo dice. Y voy a leerle, ¿verdad? Dice el versículo 5. Y ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Primera de Juan, capítulo 4, ahora vemos el versículo 5. ¿Ah? Sí, pero yo lo dije mental, no lo mandé a buscar. Yo lo dije mental. Yo lo dije, hermano, en 1 Timoteo Pablo dice, capítulo 4, versículo 1, lo dije enseguida, para no atrasarlo. Entonces, yo lo dije, no lo mandé a leer, sino que yo mismo lo pronuncié. Entonces, porque si no, perdemos tiempo. Entonces, el versículo 5, ¿verdad? Lo está diciendo de una manera. Hijitos, vosotros sois de Dios, y habéis vencido el mundo, porque mayor es el que está en el mundo, ese es el versículo 4, ¿verdad? Que el que está, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, oye bien, y el mundo los oye. La persona que milita en el mundo y que hace, el mundo los oye, pero cuando hablamos del Espíritu, ¿verdad? Y dice el versículo 6, vosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios oye, y dice, y el que oye es de Dios. O sea, el que escucha la palabra de Dios es de Dios. Y que todo el mundo no va a estar escuchando de Dios, por eso dice la palabra de Dios allá. El que tenga oído para oír lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu Santo siempre va a estar hablándole a la iglesia. Por eso debemos de tener una comunión con Él, para poder hablar y poder vivir en esta vida donde verdaderamente es un caos, una cosa terrible, y solamente la guía del Espíritu nos puede ayudar. Nos puede ayudar. No hay otra manera que usted pueda subsistir en el periodo que Dios lo haya llamado si el Espíritu Santo está allá. Por eso el Señor cuando se fue le dijo, mira, es necesario que yo me vaya, para que venga el Consolador y los va a guiar a toda verdad y a todo entendimiento. Y dice, y les hará saber todas las cosas y las vas a entender. Entonces, hoy es importante
de tener claro esto. Y allá otra parte donde dice, ¿verdad? Creo que es el 2:27, no vayan allá que no voy a decir memoria. ¿Verdad? Dice, la unción que está en vosotros, ¿verdad? Le hará saber, o sea, en otras palabras, le está diciendo, ustedes han sido ungidos por el poder de Dios, han sido sellados por el poder de Dios, y dice, ustedes no necesitan de saber nada, sino que la misma unción que está en vosotros les hará saber todas las cosas. Si Él no está, si usted no llena su vida del Espíritu, yo creo que va a vivir una vida normal, un creyente más, un simplemente hermano que va y viene, va y viene. Se convierte usted en un turista. Y viene y va. Si el Espíritu Santo está en usted, entonces va a saber. A veces el Espíritu Santo puede decirte tantas cosas que tú no entiendes. Tú no entiendes y te lo vas a saber porque tú has desarrollado una comunión con Él. Una comunión con Él, hay que desarrollarla. Al desarrollar la comunión con el Espíritu, entonces Él te va. Y el versículo 20 del capítulo 2, ¿qué dice? Capítulo 2 de Primera de Juan, ¿qué dice? Eso sí lo voy a mandar que usted lo lea. Pero vosotros tenéis la unción santa y conocéis todas las cosas. Viste, si la tiene, si está sellado con Él, la vas a conocer. Ahora, si no la tiene, no la vas a conocer. Ahora, o a veces la tenemos, porque Pablo dice que nosotros tenemos la unción, pero esa ¿cuáles son los que las tenemos? Todos aquellos que hacen el mal y de alguna manera avanzan en ninguna forma. Y que usted más o menos lo legaliza y ¿cuántas personas dentro de su casa que con su familia? Y ahí, donde trae un celular, ¿cuánto cree usted que su hijo hace a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana? Feliz tarde en la casa. Por eso también tenemos que saber que también se representa las cosas. Y te comienza, y no vigila, y no viene a la Virgen a las 2 de la mañana, no vigila a las 3 de la mañana. Oye, ¿te imaginas esto? Entonces no te das cuenta. Y está metido, y parece normal, ¿cierto? Y vemos tantas cosas que pasan. Y vemos que vamos al diálogo, o mariquita. Podemos venir, pero a veces queremos y hasta acabe con eso. Ahí no hay interés. Digo otra cosa. Entonces, hoy por hoy, mi querido hermano, esa es una verdad de Dios. Entonces, una verdad de Dios para nosotros entender que verdaderamente Dios nos ha llamado de una manera poderosa para poder hacer que nuestras mentes estén conectadas al cielo. Una de las cosas importantes. ¿Y por qué le digo ahora? Porque eso están dando ya. Y voy a darle un texto bíblico, que vamos a centralizarlo, que está para ver cómo trabaja. Y la Biblia dice que trabaja a través de todos los llamados reyes de la tierra. El apóstol Juan lo vio. Ahora, lo vio no porque la figura, sino porque el Espíritu Santo le dijo cómo trabajaba. Porque estaba en él. Él trabaja de esta manera. O sea, no es porque lo vio y lo vio en la figura, porque es que es tan sutil. Y esa sutileza tú no la vas a captar si no tienes el Espíritu. Pero cuando es el Espíritu, tú ves una persona aparentemente viene, pero tú no sabes qué hay detrás de su mente, qué hay detrás de su pensamiento. ¿Qué está maquinando? ¿Qué hace? ¿Cómo lo sabe? No lo sabe. Entonces, lo sabes. A veces puedes tener a alguien, a veces podemos andar con el enemigo ahí. No sabemos.
Entonces, es una idea que tú puedes, a través del Espíritu, la oración, y puede ayudarte muchas cosas. Y eso lo podemos ver. Vamos a buscar un texto bíblico para ver cómo trabaja. Pues Juan lo vio, no es que, sino que lo vio y lo descifró. Lo pudo entender. Allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 14. Usted no sabe que uno de los pensamientos, Marlene, que es fértil para el diablo es una persona que tenga poder, un gobierno. Si no tiene a Dios, por eso hay que orar mucho por los reyes. Así lo dijo Pablo. Ora por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivas quieta y reposadamente. Si no oramos por eso, usted está en la obligación de orar por su gobierno que está manejando este país. Porque si no, pueden venir cosas a su mente. Mire lo que dice. 16, 14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Hay un solo objetivo. Hay un solo objetivo. Es llevarlo en contra de Dios. Los reyes, ahora, si usted nota esto, usted tiene que mirar un poco más. Que los reyes de la tierra, aunque de alguna manera hay diferentes países, ¿verdad? Y cada país tiene su cultura. Si usted vaya, a usted normal, usted va aquí que es de este lado, vaya y le brinda una comida china y le posen un pedazo de culebra a eso, usted da pena llega ahí, no es su cultura, ¿cierto? Que le pongan un cipote pedazo de culebra ahí, bien guisado, para ellos es una delicia, ¿cierto? Pero ustedes se la ponen. Yo digo que usted se para enseguida, ¿verdad? Ese espíritu, aunque esto puede estar, oiga bien, a todos los reyes de la tierra, pero lo va a unir, aunque no tengan la misma costumbre, los mismos ideales, pero va a ser un solo objetivo. Es en contra de Dios, lo va a unir en contra de Dios, aunque la cultura no sea la misma, no sea la misma. Yo hoy estaba viendo una entrevista, me estaba viendo una entrevista de los jugadores del Junior. Y estaba diciendo un paraguayo que está ahí, unos cabelloncitos ahí, y le estaban preguntando, oiga, ¿cuáles son los más recocheros ahí dentro del grupo? Julano, empezaron a empezar a Julano. ¿Cuál es el que se viste más extravagante? Julano. Y le digo, ¿cuál es el que pone la música más horrible, más fea? Y entonces empezó a decir quién era, porque su cultura, ahí pone mucha salsa, pone mucho reggaetón, él no va con eso. Pero hay una cosa que los une, que Estados Unidos, que es el fútbol. ¿Cierto? El fútbol. Y en el fútbol se entienden, aunque de pronto cuando vayan a comer en la mesa, cada uno pide su plato de comida, porque es su cultura. Pero hay una opción que ese diablo, a través de esos espíritus, lo va a unir. Y todo contra quién? Contra el día grande, contra Dios. Lo está poniendo contra Dios. Aunque la cultura sea diferente, aunque sus costumbres sean diferentes, lo están colocando simplemente con un solo objetivo. Pues vamos a entender un poco acerca de eso. Entonces, no vaya a creer usted que estamos al frente de una situación bien tremenda. Hay que orar. ¿Usted se imagina la mente de un presidente que no tenga a Cristo? ¿Qué le caminará en su mente? Más cuando comienza a tener éxito, cuando comienza a tener que las cosas le van saliendo bien, que se pone a hacer, a creerse más, comienza el orgullo, comienza a trabajar. Comienza a hacer cosas, comienza a dictar leyes y a forjar leyes. Y cuando vemos estamos entrampados bien, terriblemente. Pero hay un espíritu, por eso dice el apóstol Pablo, ya está en acción, está manejándose duro, está. Yo les puedo enseñar que a través de la historia muchos reyes fueron visitados por ese espíritu. ¿Oyó? Y entraron. Entonces el apóstol lo ve, dice, está, no es que tenía esa figura, pero su verdadera visión espiritual, le dijo, es de manera de rana. Él lo dice en el capítulo, versículo 13, ¿verdad? De manera de rana. Inmundicia, odio, rencor, todo lo que usted puede ver acerca de eso. Entonces, hoy necesitamos que la iglesia comience. Y son hombres que han llegado a tener una verdadera encuentro con eso. Y los perturba y los llena de incertidumbre. Es más, yo te puedo decir
que quizás no se pertenece y cuando lo hacen. Es una de las cosas que yo te puedo decir. Se lo digo por la Biblia. Tú tienes el Espíritu Santo. Tú tienes el Espíritu Santo y el Espíritu Santo se manifiesta en ti y tú sabes lo que hace. En cambio, una persona poseída de demonios no sabe ni qué es lo que hace. He visto aquí personas poseídas de demonios y cuando están ahí vomitan, caminan y hacen cosas. Y después que hay la liberación, tú le preguntas y no sabe. No sé, se me olvidó, yo no sé qué hice. Se han traído personas endemoniadas. Los han traído aquí, gracias a Dios. Y vienen lo que dicen, ¿dónde están? Y cuando ya están liberadas, que el Señor las libera, dice, ¿dónde estoy? Y se empieza a mirar a la iglesia así. ¿Cómo vine aquí? O sea, ni se dan cuenta. Ni se dan cuenta. Entonces, hay personas esas que pueden estar manejando un país, manejando un gobierno, y a veces quizás no saben qué hacen. Es una cosa real. Hay veces que tú tienes manejado unos impulsos, por eso necesitamos de tener a Dios y hacer que Dios vive en nosotros. Porque es una realidad, una realidad. Yo quiero que lea el libro de Daniel capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. ¿Qué dice, por favor? Uno solo que lo lea, no lo lean todos a la vez, uno solito. 2:1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueño, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Imagínate, él dice Nabucodonosor tuvo un sueño y se le perturbó el espíritu. Era un sueño que tenía. ¿Cuántos sueños? Yo te voy a descifrar a través de la revelación de Dios. Por eso se puede dar bastante, la palabra de Dios se le puede dar interpretaciones diferentes. Ahora, pero que dé el mismo objetivo a quien Dios las ha llamado a hacer. Entonces, se le perturbó el sueño. Quizás cuántos sueños hay en una persona. ¿Cuántos sueños hay para realizar, para hacer? ¿Cuánto se ha trazado en su mente? Pero llega un momento que está en ese sueño, cuando lo va a hacer y ya lo tiene perpetrado para hacerlo, viene una perturbación, no sabe qué hacer. ¿Qué está manejando ahí? Tiene un sueño, los sueños son de él, ese sueño es de él. El sueño no es de más nadie, es de él. ¿Qué más dice el versículo que viene? Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y calderos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Imagínate, su perturbación, apenas eso, no llegó al Espíritu Santo para tenerlo de tranquilidad. ¿Qué fue lo que llegó ahí? Llegó algo diferente que lo perturbó y lo descontroló. Lo llevó a un descontrol total. Es tanto el descontrol que tuvo que el que no, es más, se le olvidó el sueño. El sueño se le olvidó, el que lo tuvo se le olvidó, pero la preocupación que él tenía no era más que saber, porque el sueño le dio hoy el tiempo de todo y el final de todo. Entonces, a veces tú tienes sueños y vas a hacer sueños a hacer cosas y hacer tantas cosas. Por eso una mente de un gobierno desocupada, si no tiene a Dios, por eso el Señor manda a través de esto, a través del apóstol Pablo, oren por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivan quieta y reposadamente, porque si no se vuelve un caos todo esto. Se vuelve terrible. La iglesia tiene una obligación de orar. La iglesia tiene una obligación de mantener su vida diaria y pidiéndole a Dios para que no venga el caos, para vivir quieto y reposadamente. Pero el sueño se le perturbó. Pero yo te tengo que decir algo. ¿Sabe por qué se le perturbó el sueño? Se le perturbó porque el sueño no se había concluido. Y la conclusión no estaba a la mano de él. Por eso, a través de esto puede ser que una persona esa puede ser dominada y no se da cuenta. No se da cuenta. Y puede hacer, porque son sueños de visiones de tener grandes proyectos, grandes cosas, voy a hacer esto. Y se le llena tanto que a veces no duerme y su perturbación entra en él. Porque el mismo texto bíblico, creo que es allá el 45 ahí mismo, ¿qué dice?
no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Imagínate, le quitó todo el sueño. Hay alguien que dio, porque a veces tú los sueños que puedes tener, tu vocación que puedes tener para gobernar, pero hay alguien que no puedes ignorar, que ese se llama Dios Jesucristo, que tiene el control del mundo, y que cualquier sueño, cualquier otra cosa que quieras hacer, si Él no la aprueba, has perdido. La preocupación que él entró es porque el sueño no fue concluido. Hay alguien que descendió una peña que había ahí, se descendió. ¿Sabe quién es esa piedra? Se llama Jesucristo, que destruyó y desmenuzó todo aquel plan diabólico que quiere hacer Satanás en medio de una nación, en medio de una iglesia. Pero hay alguien poderoso que se llama Jesucristo, que tiene el poder y la autoridad para destruir todo sueño, toda aquella malévola que quiere venir en contra del mundo. Hay un ser poderoso que lo destruye. Por eso el mejor aliado de tu vida se llama Jesucristo. El mejor aliado de tu fe se llama el Espíritu Santo, para conocer los misterios ocultos que estaban ahí. Pero no vaya a creer usted que cuál era la perturbación. Porque él estaba preocupado por el porvenir. ¿Qué iba a pasar con eso? Versículo 39. Y después de ti se levantará otro rey inferior al tuyo, y luego un tercer rey. Es 29, yo dije 39. Es 29, perdón. Que tiene boca se equivoca. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. ¿Viste? Estaba preocupado porque era lo que iba a pasar por el futuro. Porque ya alguien, aunque los sueños pueden estar, esto nos indica a nosotros que el que tiene la autoridad y el poder se llama Jesucristo. El que tiene el poder. Estaba preocupado porque los sueños no se había hecho realidad. El fin de eso, porque hay alguien que había destruido ese sueño. Te das cuenta que tu oración sirve. Te das cuenta que tu revelación sirve. No hay plan malévolo que estén pensando la gran élite, quien quiera hacerlo. Hay un ser poderoso que le va a interrumpir todo ese sueño. Todo lo que quieren hacer, dominar el mundo y hacer lo que quieran. Pero hay un ser, porque ahí ese espíritu metiéndole cosas a esos pensamientos desocupados que no tienen a Dios. Por eso es que Dios pide a través de la iglesia que oremos por eso. Para que el mundo sea direccionado por la misericordia de Dios, no por obra de ellos, sino que Dios comience a cambiar esos pensamientos. Comience a cambiar estas cosas que verdaderamente perturban al ser humano. No vaya a creer que esto es fácil, hermano. Este hombre se había perturbado. Vamos allá otra vez. Allá el 2, ¿dónde quedamos? Hágale pues, léalo por favor. No, allá en Daniel. ¿Quedamos aquí en el versículo qué? Hable por favor. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive, y el sueño a tus siervos, y te mostraremos la interpretación. Imagínate, ese sueño no lo sabía nadie. ¿Y por qué le habla? Usted no se ha preguntado por qué le habló en lengua aramea. ¿No se ha preguntado? Porque la lengua caldea era una lengua aramea para poder que aquellos reyes no fueran perjudicados. ¿Qué nos indica esto? Nos indica que puede hacer cualquiera obra manifiesta dentro del reinado, pero si el Señor no está reinado. Ellos hablaron. Ahora, ¿cómo le digo por qué? Porque ellos eran preparados en esa lengua. Eran preparados en esa lengua. Esto nos indica cualquier plan que venga. No hay astrólogo, ni mago, ni nadie que pueda hacer nada si no está Dios ahí. Mírenlo, el versículo 1:4. En quienes no hubiese muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Le enseñase, o sea, estaban preparados, pero sin embargo Dios, díganos el sueño. Díganos el sueño y enseguida se lo interpretamos. Y yo no. El sueño a mí se me olvidó.
No tengo forma cómo saber ni decirle el sueño. Y empezó a mandar favores. Y empezó a tratar de ver cómo podía solucionar aquel problema que lo había perturbado y que estaba de alguna manera estorbando, porque su visión era alta, su visión era grande. ¿Sabe por qué la visión era? Mire el versículo 36. De Daniel 2. Este es el sueño, también la interpretación de él mismo del rey. Mire, este es, y ese fue Daniel cuando ya la revelación. Sigue el versículo 37. Tú, oh rey, eres rey de reyes. Viste, tú rey, o sea, los pensamientos de él están bien altos. Él es rey de reyes. Dios lo había puesto en grandes cosas. ¿Qué más? Dice, porque Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Ajá, ¿y qué más? Y donde quiera que habiten hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza. Tú eres. Por eso el sueño dice, tú eres aquella cabeza. ¿Por qué? Porque su pensamiento estaba viendo una estatua. En ese sueño, estaba viendo una estatua grande. Está diciendo, tú eres ese. ¿Tú se imaginas dónde estaría elevado ese hombre? Creyéndose tan grande y tan poderoso, y ve que una piedra se aloja de un lugar, de una montaña, y daña todo ese sueño. ¡Bum! Lo tira al piso. Entonces, cuando estaba perturbado, estaba viendo su perturbación, a dónde había llegado el fin, dónde había llegado su proyecto, dónde había llegado su visión, dónde había llegado aquel pensamiento que había tenido. Y no había manera de hacer que esto estuviera en pie. Dele gloria a Dios hoy, porque hay un poder extraordinario a través del Señor Jesucristo que le ha dado a la iglesia, y la iglesia no ha entendido el misterio de Dios, no ha entendido la revelación de Dios. No hay reyes poderosos quien quiera creerse lo más grande, aunque Dios se lo haya dado, porque Dios se lo da, de gobernar. Por eso siempre digo yo que cuando una persona se sube, Dios se lo permitió, pero vamos a ver hasta dónde llega. No vaya a creer que Dios se le sale de las manos, yo. Puede hacer lo que quiera, pero llega un término donde esta persona debe entender que Dios lo ha llamado con autoridad, pero si esa autoridad no está basada en la verdadera identidad de Dios o un surgir de Dios, en este caso la iglesia de Dios, debe no solamente orar por su gobierno de su país, sino por el mundo entero, por el mundo entero. Entonces hoy veremos, hermanos, veremos la realidad de Dios a través de los pensamientos que hay, a través de una mente, de un gobierno, de una cosa guiado por un misterio que debe ser descifrado a través de Dios. Porque no vaya a creer usted que este hombre le dijo el sueño. Tenía que saberlo y conocerlo, porque la revelación está a través de Dios. Por eso que le digo a usted que cuando él ve el sueño, él no se lo refiere, sino que Daniel mismo ve todo. Por eso le decía a usted, la unción misma que está en vosotros le hará saber y entender todas las cosas. ¿Sabe? La iglesia tiene privilegio, pero la iglesia no ha sabido aprovechar el privilegio. No ha sabido. Y llegará un tiempo que cuando nosotros nos comenzamos a aprovechar eso, aprovechar en este tiempo que hoy por eso Dios nos lo ha dado, llegará un tiempo donde nosotros vamos a estar apurados para pedir. Y si nos quedamos aquí, la tribulación va a ser grande. Entonces ahí sí le va a tocar desarrollar a las buenas o a las malas, si quiere salvarse. Aprovecha ahora que está el Señor dándonos el Espíritu Santo y desarrollando nuestras vidas para poder ser buenos creyentes, buenos hermanos para traer solución, no solamente a usted, a toda la familia de la fe, a todos los hermanos. Por eso oramos por este hermano que pidió oración. Estamos pidiendo a Dios que le ayude, porque lo sentimos, ¿verdad? Entonces, todo esto, mi querido hermano, Dios nos ha dado la visión clara de entender estas cosas. Ahora, yo quiero que usted lea el versículo 8 de aquí del libro de Daniel. El rey respondió y dijo,
Yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque creéis que el asunto se me ha ¿Viste? No se acordaba. Tú dices, o sea, usted quiere que yo les dé tiempo de lo que está diciendo para interpretar. Eso le está diciendo a los caldeos. Porque él quería, dígame cuál sueño. Pero el sueño no tenía que ser descifrado, sino a través de la revelación. Mira el versículo 10, el 9, perdón. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente prepararéis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. Entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. No tenía nadie en el sueño la interpretación de nada de eso. Es más, se desató una ira en el rey. Le dijo, el que no me diga el sueño, va a quedar su casa como un escombro, en Muladar. Va a quedar destruido y vamos a matar. Y empezaron a dictar una sentencia. Por eso que cuando yo le digo una cosa, cuando hay un espíritu que perturba a un gobierno, lo que viene es destrucción, lo que viene es muerte, lo que viene es ruina, lo que viene es tantas cosas, porque han sido infiltrados por sueños, lo lleva a la destrucción y después no sabe y entiende. ¿Yo por qué lo hice? La codicia que llevaba ahí. Yo le pregunto a usted, ¿usted sabe cómo está Maduro? ¿Está más maduro ahora? Quizás él ahora piense, ¿yo qué hice? No hay necesidad. ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo? El que quiere enriquecerse anda en codicias necias y perturbación en su vida. Pero el que sabe que tiene las cosas, dice, sustento y abrigo, está quieto con eso. Teniendo sustento y abrigo, estamos quietos. Vaya a meterse a buscar más cosas. Si tiene vestiditos, si come bien, que es él así, sabroso. No se le ponga que la Interpol venga atrás de usted y todo el mundo, hasta mercenario. Ya con esos $50,000 todo el mundo se está ofreciendo para cogerlo. ¿Oyó? ¿Ah? 50 millones. Imagínese. Entonces, usted se imagina, ahora, el pensamiento, él tenía todo como vivirse, pero ¿quién filtró su pensamiento? ¿Quién lo llevó a eso? Yo te imagino ahora que ese hombre debe estar más arrepentido. Porque ahora todos los mercenarios más grandes del mundo, con ejército, están atrás de él, para hacer billete. Ese hombre no debe dormir. Entonces así le pasó a este hombre, dice, el sueño me perturbó. No sé, se me olvidó todo. Lo vuelve, ese espíritu lo vuelve, ¿sabe cómo lo vuelve? Lo vuelve nada. Lo hace que no sabe ni qué hacer. Su vida es un caos terrible. Y eso es lo que hoy por hoy la iglesia debe comenzar a pedirle a Dios que tenga misericordia. ¿Oyó? Porque si usted va a mirar el versículo 5 del capítulo 2, mire lo que dice. Léalo, por favor. El asunto lo olvidé y no me mostráis el sueño y su interpretación. Seréis hechos pedazos, y las casas serán convertidas en muladares. Lo que viene es eso. Si no hay solución, porque ese espíritu quiere hoy mantener su liderazgo y quieren que todo entre. Yo me acuerdo, hermano, que nosotros en este tiempo, si usted lo estaba mirando, en este tiempo está pasando cosas terribles. Yo he visto gente consultando a la inteligencia artificial, que dice eso y lo pasan por todo eso. Yo no necesito la inteligencia artificial para eso. La Biblia lo dice. Ahora, uno lo pasa porque sabe que la gente está en eso. Y la Biblia dice, y la imagen fue adquirida vida. Adquirió vida. Y eso es lo que está haciendo que la gente eso le vaya dando vida. Porque le están creyendo eso. No, lo dijo la inteligencia artificial. Lo dijo. Y todo el mundo va creyendo y el mundo empieza. Pero tú tienes que mirar eso con mucha sabiduría. Y la gente comienza a idolatrar a esa inteligencia y todo el mundo consulta. Y cuando ve, se va a poblar la consulta a eso. ¿Y dónde va a quedar la palabra de Dios? ¿Y dónde va a quedar el mensaje de Dios? Que ya Dios lo dice. Pero necesitamos la facilidad que tú puedes ahora hacer más fácil de consultar por un celular
a la inteligencia artificial quien ponete a orar a las 3 de la mañana que el Espíritu Santo te lo diga. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Porque mejor la flojera nos lleva más a un peso terrible. Lo intentamos de hacer de otra manera y no de la manera que Dios ha querido, porque Dios a través de la historia ha tenido que hacer un sacrificio. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario no fue charlando, ni como decimos aquí en la costa, mamando gallo, ni tirando cuentos. Fue terrible. Fue terrible para mirar de frente y tener la facultad de entender y vivirlo verdaderamente de una verdadera identidad de Dios para poder contrarrestar las obras del enemigo. Entonces, cuando vemos esto, ya se le está creando vida a la imagen, porque así lo dice la palabra de Dios. ¿Cuánto he leído? Dice, y le fue dado vida a la imagen. Y después que le dio vida, ya usted sabe que puede vivir, porque todas las cosas, el Señor dice, ¿sabe qué dice en su palabra? En lo que no proviene de fe, de mal procede, viene de un procedimiento del mal. Por eso debemos ser radical con la fe de Dios. Debemos ser un defensor de la fe de Dios, unos verdaderos predicadores del Señor, una verdadera identidad del Espíritu, que el Espíritu Santo sea quien gobierne nuestras vidas. Que sea Él el dueño, el centro de esto. O si no, somos más de lo que hay en el mundo. Y esto necesitamos, hermanos, de que hoy por hoy se desató, a través de eso, desató muerte y dice, ve aquí, el que no me sepa esto, no me diga esto, va a quedar nada. Vamos a leer el versículo 17. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Oiga bien, le hizo saber porque había una sentencia de muerte. Digo, vamos a ponernos a orar aquí, porque vamos a ponernos. Esta cosa está terrible. Ya hay una sentencia que van a matar a todo el mundo. Así que pongámonos la pila, porque nosotros somos representantes de la iglesia. Le hizo saber a sus compañeros. ¿Qué más dice el versículo que viene? Para que pidiese misericordias del cielo sobre este misterio. ¿Viste? ¿Sobre qué es el misterio? Porque había un misterio que no había sido revelado. Y quiere que sea a través del Espíritu, porque el sueño no se lo dijeron a nadie. A nadie. A Daniel y a ninguno de ellos le dijeron el sueño, sino que él tenía que saberlo, mirarlo y decírselo. El misterio está ahí. Si usted no sabe dónde anda, el misterio está al lado suyo. Si usted no lo sabe descifrar, está al lado suyo y anda con usted. Necesita el Espíritu Santo que vea y entrar en una vida diaria con Dios para poder saber qué es lo que está alrededor de nosotros. Siga leyendo, por favor. A fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen por los otros sabios de Babilonia. Cuando es de Dios, hay misericordia. No solamente estaban pidiendo por ellos. Así nosotros no pedimos por nuestra familia, ni por nuestros hijos, ni por nuestros hermanos, sino por todo el mundo. Ese es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no es un espíritu mezquino, no es un espíritu de odio, no es un espíritu de muerte, es un espíritu de construcción, un espíritu de verdad. Y estos hombres de Dios mostraban verdaderamente que es de Dios. No hace diferencia ninguna religión y otra. La religión que anda ahí perdida, hay que orar por ellos. Son personas que le metieron algo en la cabeza. Hay que pedirle a Dios que salgan de ahí, que Dios tenga misericordia. Y cuando puedas hablarle, háblale. Pero háblele con sabiduría de Dios. Versículo que viene. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Lo bendijo porque el misterio fue revelado. ¿Quién lo sabía? Dios. O sea, nadie lo sabía porque el rey no se lo dijo a nadie. Se lo dijo a aquel ser que dañó el misterio, que se empapó de aquel lugar y quebró todo aquel sueño que había. Sí es importante que la iglesia de Dios ore para que todo esto que venga sobre el mundo, Dios lo pueda derribar. Aunque se va a llevar bastante muerto. Va a haber muerte, va a haber terrible. Pero la iglesia debe orar, porque se va a llevar a alguien. En una guerra siempre muere alguien. Pero que no sea usted, que usted lo sepa. Siga adelante. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Aleluya. Suyo es el poder y la sabiduría. Los misterios ocultos estaban ahí.
¿Estaba paseando en playa o dónde estaba? ¿Dónde estaba Daniel? Estaba tirado de rodillas, clamándole al Señor. Señor, hazme saber esto. El misterio yo no lo sé, porque le dijo, mira, rey, ni astrólogo ni adivino, nadie sabe esto. Nadie sabe esto, y yo no es porque sea superior, pero el Dios del cielo me lo acaba de revelar. Los misterios que estaban ocultos y lo que te ha perturbado tu vida y el sueño, esto lo hace Dios para que hoy por hoy es un modelo para que usted hoy entienda lo que viene y lo que puede estar pensando una persona, lo que puede hacer una persona. Y solamente la iglesia tiene la herramienta. Versículo que viene, por favor. Y Daniel, él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Das cuenta? Él muda los tiempos y las edades. ¿Cómo conoces tú el tiempo si no tienes el Espíritu? Los tiempos cambian, cada vez hay tiempo, y los tiempos van cambiando, pero solamente Dios es el que lo sabe. ¿Cómo sabes tú en qué tiempo estás? Si no tienes el Espíritu, no lo vas a saber. Necesitas saber cosas, misterios que no se pueden resolver, pero Dios lo puede resolver. Los tiempos han cambiado, las cosas no son iguales. Porque cada día que va pasando el tiempo es Dios quien lo gobierna. El que tiene el sartén por el mango se llama Jesucristo. El que tiene la autoridad sobre el mundo se llama Jesucristo. ¿Por qué no lo hemos entendido nosotros? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que no entendemos eso? Vaya usted a pensar cuál es. Que no hay verdadera disposición en nuestras vidas. Vale más otra cosa que lo que podemos hacer de Dios. Hay tiempo para todo, tiempo para servir al Señor. El Señor dijo, es necesario hacer una cosa sin dejar hacer la otra. No podemos servir a la mesa sin dejar hacer otras cosas. Hay que compartir nuestro tiempo para servir a Dios y vivir en unidad en la familia del Señor, con impulsar lo que Dios quiere que hoy impulsemos. Y que no estemos distantes de lo que Dios nos ha entregado. Tú no sabes lo que Dios te ha entregado. Hermano, valora lo que Dios te ha entregado. No todo el mundo se lo ha entregado. Te lo ha entregado a ti. Te lo ha entregado a ti. Valora lo que Dios te ha entregado. No entierres tu talento. Saca a flote tu talento. No lo metas ahí en una bolsa y lo tengas ahí, porque el Señor va a venir y te va a pedir cuenta por lo que tú estás haciendo. Tienes que salir a pedirle a Dios y decirle al Señor, dame la fuerza, ayúdame, pero esfuérzate. No te quedes ahí, paralizado. Tienes que comenzar a caminar. Tienes que comenzar a decir al Señor que te ayude. Daniel aquí le pidió al Señor que le ayudara porque no sabía el tiempo que estaba. Pero a través de Dios podía saber. Porque Él es el que coloca todas las cosas en el orden. Ser creyente es una persona bien entregada a Dios. Cada día le pedimos a Dios por usted y por cada uno de nosotros para avanzar. ¿Qué dice el versículo que viene? Vamos a ver si vamos conectados ahí. Se revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y puede mudar a luz. Imagínate, lo que está en tinieblas y lo oscuro, donde nadie lo puede expulgar, donde nadie puede saber. Él lo conoce. Entonces, para tú poderlo conocer, tienes que estar al lado de Él para conocerlo. Lo que está en tinieblas, lo que está en oscuro, el misterio no había sido revelado. El misterio estaba ahí, pero a través de Dios comienza a entender y comienza a darle. Cuando usted leyó el 35 y el 36, el Señor le dio a través de Daniel, mira, este es el sueño, eres tú. Te voy a dar el sueño y la interpretación. No porque Él se la contó, sino porque el Espíritu Santo se la contó. El Espíritu Santo se lo dijo. Le dijo, es esto y esto. Vaya allá y párese firme delante de Él y dígaselo en su cara. ¡Qué seguridad! Un hombre de Dios, qué seguridad para pararse firme. Y no vaya a creer que estaba parado delante de un loco. Estaba un rey que tenía un peso extraordinario, tenía un gobierno grande. Pero el gobierno de Daniel es más grande. El gobierno de Daniel era más grande y es la representación de la iglesia. Para comenzar a caminar de verdadera identidad de Dios. Y necesitamos, hermano, que la iglesia hoy comience a marchar en esa disposición. Si no estamos en esa disposición, vamos a estar tremendamente en dificultad. Vamos a leer el versículo 28. Pero hay un Dios en los cielos, el cual
cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Viste todo lo que meditaba en tu cama y el Señor se lo dio a saber, porque de pronto quizás estaba distorsionado su sueño y se lo hizo saber para que fuera público. Este es un modelo que Dios utilizó para que hoy usted supiera qué es lo que está detrás de una mente de una persona, de un gobierno, de una identidad. A través de una identidad de esa puede estar una identidad diabólica. Ese es un centro, un apetito para el diablo ponerse. Porque es que maneja masa, maneja personas. Mira, hermano, cuando un gobierno eso empieza a dictar leyes, ni la gente puede salir, son oprimidos tremendamente. Oprimidos. Entonces, Dios le dijo, mira, este es el sueño. Por eso es importante esto, hermano. Y el sueño se hizo de una manera increíble. Lea el versículo 29. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Amén. Entonces, el misterio estaba oculto, pero él lo quería saber porque ya usted sabe cuál fue el origen de Dios, quien tumbó toda la escritura. Quería saber qué es lo que faltaba en el futuro. ¿Qué es lo que pasa en el futuro? Y usted no sabe, hermano, que esto es una cosa que lo lleva a uno a pensar muchas cosas y pedirle a Dios mucha revelación del cielo. Y comenzamos hoy a pedir a Dios que nos ayude. Ayude al Señor. Mira nada más la visión, vamos a leer el versículo 41 para ir ya bajándole ya la... Lo que vistes de los pies y los dedos, y en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como ese hierro mezclado con barro cocido. Dice que hay un reino dividido, dice, está mezclado el hierro, ¿con qué? Con el barro. Oye, ¿cómo hay una mezcla de esas? ¿Saben qué es esa mezcla? En esa mezcla yo le acabo de decir ahorita, la cultura, que no encajan. En una mesa no va a encajar. Si son chinos, ya usted sabe qué es lo que come. Si son árabes, si es de aquí, de Galapa, sabe qué es lo que come. Son platos diferentes, pero van a tener un solo pensamiento. ¿Quién se los trajo? De unir, usted lo acabó de leer en Apocalipsis, para tratar la guerra contra el Señor. En eso es lo único que están unidos. Vamos a seguir leyendo. Dice, y por ser los dedos de los pies y en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como dice el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. ¿Viste? Alianza humana. Ellos unirán que uno con el otro, como el hierro no mezcla con el barro. No se van a mezclar, ya sabes. No se mezclan, pero sí están unidos. Ajá, ¿qué más? Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. De los 10 de este rey, aunque no tenga la misma costumbre, las mismas ideales, los mismos conceptos, sí van a tener un concepto claro. Es levantarse contra Dios. Levantarse contra al Dios del cielo. Aunque no tenga la misma cultura, aunque no tenga la misma costumbre, aunque no coman lo que tienen que comer, pero sí tienen un pensamiento ideado en eso. Tú puedes comer lo que es, tú puedes comer arepa con huevo, tú puedes comer culebra, tú puedes comer, pero lo que sí tenemos juntos es esto. No se van a mezclar. ¿Qué más dice, por favor? Dice, y será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Aleluya, ese es el reino que permanece. Puede haber ideales, puede haber conceptos, puede haber lo que quiera, pero hay un reino que se llama el reino de Jesucristo, que no será más nunca desmenuzado. El poder de Dios estará ahí, porque hay una iglesia de Dios que clama a Dios para que se vea Dios notable, porque es usted y yo que tenemos que hacer que la iglesia de Dios sea representada de verdad. Esto no es una charla, hermano. Esto no es una charla. Así que meternos con Dios y pedir a Dios que nos ayude. Porque
en verdad, mi querido hermano, los pensamientos de estos espíritus son pensamientos terribles, pensamientos nunca acabar. Mire lo que dice allá, vamos a terminar. Mire lo que dice allá, Apocalipsis 19:19. Y la bestia a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Mire, o sea, se van a reunir todos y solamente todos tienen un solo objetivo. Aunque no sea la misma cultura, aunque no sean los mismos conceptos, pero sí van a estar reunidos para una sola cosa. Puede ser donde quiera, pero el único concepto que va a hacer eso es que todos se reúnan en contra de Dios. Por eso decía Pablo, ya está en acción el misterio, tienes que descifrarlo. El misterio de la iniquidad está en acción. Solamente hay quien un tiempo lo detiene. ¿Quién es Dios? Porque cuando tiene Dios, tú tienes a Dios en tu corazón y Dios comienza a estar en tu vida, entonces hay una verdadera identidad de Dios. Necesitamos de que usted tenga identidad. Si no hay identidad de Dios, la iglesia tiene que tener identidad. Y yo se le voy a regalar un versículo ahí. Allá en el capítulo de 1 Timoteo, capítulo 3, versículos 15 y 16. Si usted no tiene identidad, la identidad necesita que la iglesia hoy tenga identidad. ¿Y sabe cuál es la identidad? La santidad. Léalo, por favor. 1 Timoteo, capítulo 3, versículos 15 y 16. Para que citando sepáis cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Imagínate, grande es indiscutible el ministerio de la piedad. ¿Y sabe cuál es ese misterio? Jesucristo, que ha sido revelado a través del Espíritu para que tú lo entiendas hoy, para que seas un baluarte de la verdad, que prediques el mensaje de la verdad, que lleves el mensaje del Señor Jesucristo y comience a ver una visión diferente a través de la que hoy ofrece el mundo. El mundo es un entretenimiento. Pero si tienes a Cristo, tienes la libertad. Dios comienza a darte visión poderosa. Quiero acabar hoy orando, pidiéndole a Dios por ustedes. Vamos a orar. Vamos a orar.